Un lindo lunes, contentos de una vez más llegar a cada uno de nuestros hogares, con nuestros canales, con nuestros medios de comunicación y poder abrir esta programación de la Iglesia en Estudio, donde estamos viendo cómo poder alcanzar a las personas poderosas o que tienen influencia tanto política, económica, social en nuestro medio. Para ellos también Dios tiene un plan de salvación. La cruz fue el lugar donde el Señor alcanzó a todas las personas y como iglesia debemos estar preparadas para llevar el mensaje donde el Señor nos envíe. La consagración de las personas hará que Dios las utilice para llevarlas donde el mensaje del Evangelio deba ser llegado. Lo único que necesitamos es decir, heme aquí, Señor, envíame, envíame a mí. Y para compartir la lección de este lunes, Naamán, el rey, un soldado principal sirio, nos vamos a entender otro poderoso más que fue alcanzado por nuestro Señor. Y está con nosotros el pastor Raúl Reyes, pastor de la iglesia de Southgate. Pastor, bienvenido, feliz lunes y compartamos juntos la lección rica de este día. Gracias, pastor, por compartir la escuela sabática hoy. Es un tema bien interesante y bien importante, pastor. ¿Cómo alcanzar a los demás? Yo creo que es un privilegio, ¿no, pastor? El poder compartir juntos, usted y yo, Claro que la sí, escuela pastor. sabática con nuestros hermanos. Así es que gracias, pastor. Sí, estamos muy contentos, ¿no? De poder compartir. A veces decimos Raúl 1, Raúl 2, ¿cuál de los dos? Que el Señor pueda bendecir, pastor, tanto su ministerio en Southgate como su familia, y que todo lo que usted haga para la obra de Dios pueda ser de bendición tanto para usted como para los que están cerca suyo. Amén. Pastor, Naamán, una lección muy especial, nos deja muchas lecciones, tanto cómo conoce al Señor y cómo el Señor lo fue cambiando poco a poco. Hay cambios en la vida que se lo hace instantáneo, pero a veces la salvación lleva un proceso. Y nosotros como iglesia debemos saber que los procesos del Señor son de Él, no nuestros. Así que para entrar al estudio de Naamán, vamos a pedir que nuestro Señor nos pueda bendecir en el estudio. Acompáñanos para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, el maná que descendía en el desierto estaba listo cada día para ser consumido y debía de ser recogido lo más pronto posible. Asimismo, el maná espiritual, que es tu santa palabra, está lista y queremos recogerla lo más pronto posible para que llene y alimente nuestra vida espiritual. Bendice el repaso de este día lunes y que tu palabra y la iglesia en estudio pueda llenarnos con el conocimiento que necesitamos de ti. Gracias por ser nuestro Dios. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pastor, en el libro Hechos de los Apóstoles, literalmente lo que dice la lección de este día, dice, Cristo murió por todos, independientemente su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristianos y espera que vivan a la altura de la luz que Él tiene. Qué gran cita, pastor. Cristo murió por todos. No importa si son de otra nación. En ese tiempo era Naamán de otra nación. Era sirio. Y no solamente era sirio, pastor. Estaba en guerra con el pueblo de Dios. Y no solamente estaba en guerra, había llevado en cautiverio y había matado a muchos del pueblo de Dios.
y se había convertido en una tormenta para el pueblo de Dios. Y Dios no miró sus pecados. Dios miró lo que puede hacer llegando al corazón de esta persona. En Segunda de Reyes, yo quiero leer unos 2 o 3 versículos porque la historia de él es un poquito más fuerte. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Del 1 al 19, Capítulo 5 pastor. del 1. No vamos a leer solamente vamos a hacer la introducción. El versículo 5 vamos a leer los 3 primeros. Dice, Naamán, general del ejército siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiverio de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y es interesante la historia, pastor. Es más, hasta nuestros niños se saben esta historia. Estoy seguro que si hay niños que están hoy viendo nuestra programación, que sí lo miran, yo les preguntaba, ¿cuántas veces se sumergió Naamán? Y estoy seguro que ellos tienen la respuesta. Y a veces hasta en la historia bíblica dice, una Naamán, no, falta Naamán, te dijeron 7. Y la historia de Naamán, pastor, es muy interesante. Pero quiero tomar las primeras descripciones de Naamán en los 3 primeros versículos. General del ejército siria. Una persona con muy alta estima. Ese tiempo el general, pastor, era el brazo derecho del rey. No hacía nada el rey sin que esté su general. ¿Por qué? Porque el reino en ese tiempo consistía en 2 cosas. Protección interna y conquista. ¿Y quién hacía las conquistas? El general. Entonces era valioso. Parte del botín que se traían de las conquistas, una parte era para el rey, otra parte era para sus dioses en el altar. Recuerden cuando el rey Nabucodonosor, que lo vimos ayer, conquistó Israel, ¿dónde fueron a parar parte de los utensilios? En el palacio y en sus dioses. Entonces, una parte era para el rey, otra parte era para el ejército, otra parte era para sus dioses y una muy buena parte era para el general. Entonces el general tenía liderazgo, tenía dinero, tenía poder. Y autoridad. Autoridad. Entonces, y entre esos dice que llevaron cautiverios. Y aparece una muchachita que no se da el nombre en la Biblia, pero que a su temprana edad fue arrancada de su ciudad, arrancada de sus padres y llegó a servir como esclava. Y Naamán presentó una necesidad, pastor. Y otra vez volvemos al hombre. Necesidades. No solo los que no tenemos mucho dinero o algo tenemos necesidades. A veces yo me topo, pastor, con personas que dicen, pastor, ore por mí porque esta semana no alcancé a cubrir para mi renta. Y qué doloroso es, pastor. Pastor, no alcancé a cubrir para los gastos de mi medicina. Pastor, no alcancé a cubrir para la comida de esta semana y llevo un día sin comer. Y uno abre su corazón y dice, hay que hacer algo por estas personas. Y la iglesia tiene un programa muy bonito donde da comida todos los días viernes. Y yo he visto muchas personas, pastor, llegar y cuentan sus necesidades. El otro día conversé en Southgate y ahí mientras se carga una persona que estaba llorando y dice, ustedes no saben cuánta ayuda me es esta comida que llevo a casa, y comenzó a llorar. Y dice, ojalá que todos los días sean viernes, me dijo.
Y a veces uno ahí renegando, oh, es que tengo que levantarme 5 de la mañana para llevar el camión más cargar. Cuando yo estaba cansado ese día, pastor, y usted supo que nos demoramos mucho en descargar, fue un Sí. día largo, pero todas esas palabras me dieron fuerza, es decir, vale la pena. Sí, pastor, vale la pena porque yo creo que nosotros solamente estamos haciendo instrumentos, pastor. Así es. Instrumentos para que la gente conozca este bendito mensaje, Amén. pastor. Pastor, y eso hablando de gente necesitada. Y uno mira hacia arriba y dice, no, ellos no tienen necesidad. Y Naamán, pastor, y pastor querido, tenía una necesidad. Y por más riqueza, dinero, estatus, posesión, su necesidad no fue llenada. Vinieron los doctores de Siria, trajeron a los mejores doctores y todo, y Naamán seguía en lo mismo. Y un día aquella muchachita le dice a Naamán, en Israel, ahí donde tú humillas, donde tú matas, donde tú pisoteas, donde mataste a mis seres queridos, donde destruiste a mi nación, hay un hombre de Dios. Wow. Y Naamán, el hombre poderoso. Y orgulloso. ¿Qué historia no dice? Está bien, voy a ir y lleva carros para premiar, oro, que eso no es para los milagros de Dios. Dios hace milagros porque en su voluntad Él da su gracia, pastor. ¿Sabe, pastor, que mientras usted leía esto, mientras usted leía y hablaba, conectaba yo testimonios para la iglesia, tomo 6, página 399 y 400. Dice, la verdad debe presentarse con tacto celestial, cortesía y ternura. Debe proceder de un corazón que se haya enternecido y que haya sentido simpatía por los demás. Necesitamos establecer una comunión íntima con Dios para que el yo no renazca, para que no derramemos un raudal de palabras impropias, que no son ni como el rocío, ni como la lluvia que vivifica las plantas que se agotan. Al tratar de ganar a otros debemos utilizar palabras amables. ¡Wow! Palabras amables. Dios concederá sabiduría a quien busque sabiduría de lo alto. Debemos procurar encontrar oportunidades en todas circunstancias. Debemos velar en oración. Debemos estar listos para responder con sencillez y temor acerca de nuestra esperanza. Elevemos de continuo nuestro corazón a Dios. No sea que impresionemos negativamente a cualquier persona por la cual Cristo murió, para que podamos hablar la palabra apropiada en el momento apropiado. Cuando así obremos en favor de Dios, el Espíritu será nuestro ayudador. El Espíritu Santo usará las palabras que hemos pronunciado amorosamente en favor de almas. La verdad tendrá un poder vigorizante cuando sea hablado bajo la influencia de la gracia de Cristo. Amén. Wow. Es interesante, pastor, ¿no? Cómo el espíritu de profecía encaja, porque es la luz, ¿no?, que nos lleva al conocimiento. Y cuando entramos, pastor, a esta parte, Naamán es alcanzado por un milagro de Dios sorprendente. Y Naamán enseguida reconoce y hace dos cosas especiales. Primero, pide llevar tierra de ese lugar. ¿Por qué, pastor? Porque Naamán era sirio y los sirios tenían muchos altares y adoraban a muchos dioses. Y en la misma conversión Naamán pide llevar tierra. ¿Por qué? Porque iba a ser un altar para seguir sacrificando, pero ya no a sus dioses, sino a Jehová. Miren, y aquí nosotros vemos algo, pastor, que realmente la iglesia debe aceptar, pero no en el sentido de mundanalizar nuestra iglesia.
Por ejemplo, hay música que la gente está escuchando en el mundo. Bueno, que toquen esa música dentro de la iglesia. No, no se refiere a eso. Porque hay muchos que dicen, es que ¿cómo alcanzamos a los del mundo si no nos hacemos como ellos? No estamos hablando de bajar las normas, pastor. Estamos hablando de que a veces, recuerdo, y lo voy a poner como testimonio a mi mamá, casi 40 años atrás, más, casi 45 o 50 años atrás, ella comenzó a conocer el evangelio y mi abuelita ahí la llevaba a regañadientes, pero ella comenzó a enamorarse de la palabra de Dios y de la única iglesia que había en ese tiempo en mi ciudad. Ahora hay más de 30 iglesias en un pueblito pequeño donde yo vivo. Mi mamá sabía ir de la casa a la iglesia en bicicleta y se ponía su pantalón para poder llegar de la mejor manera. Y un día un diácono le dice, tú no puedes entrar hacia la iglesia, eres una pecadora si entras con pantalón. Y mi mamá, siendo alguien más, hubiese dicho, nunca más vuelvo a esta iglesia. Y después una hermana con mucho cariño le dijo, mira, Francisca, es que adorar a Dios se busca. Pero ¿a qué voy yo, pastor? A veces nosotros creemos que si una persona viene a la iglesia, ya debe desde el momento en que pisa la iglesia dejar todo su pecado atrás. Y no es así, pastor. Cada uno de nosotros llevamos un proceso de cambio. No quiere decir que yo voy a seguir como estoy, no. Tampoco estoy diciendo eso y tal vez espero que no se entienda de lo contrario. No, el pastor Raúl está diciendo que debemos permitir todo en la iglesia. No, no, pastor. Dios es un Dios de normas y de conducta y la iglesia debe manejarse con normas y conductas que alaben a Dios y no al mundo. Amén. Pero cuando alguien viene del mundo, trae las cosas del mundo y nosotros queremos que el primer día lo deje. Y no, pastor, Naamán nos enseña que el mismo Dios tiene procesos de cambio. Él llevó su tierra, puso su altar y entraba al templo aún con su rey para adorar al rey Rión. Entraba, dice ahí la Biblia, ¿no? Y que le pidió al rey que cuando entren al templo de Rimón, él iba a entrar y se iba a inclinar con el rey, porque era su trabajo, porque el rey se apoyaba ante él, pero él le dijo que no va a adorar, porque ahora aceptó a Jehová, Dios de los ejércitos, pero siguió entrando al templo, siguió inclinándose ante los ídolos. Pero después Dios fue cambiando su corazón, un proceso, pastor. Y a veces nosotros no entendemos que Dios tiene procesos de cambio. Pastor, yo creo que nosotros como cristianos somos como las frutas. Unas frutas maduran más que otras, o más rápido que otras. Entonces nosotros debemos entender que es un proceso por el cual tenemos que pasar. Por ejemplo, hay veces que en la iglesia vemos muchos hermanos, hermanas que les cuesta un poquito dejar ciertas cosas que traen del mundo. Y hay otros que inmediatamente lo dejan, inmediatamente. Recuerdo, pastor, que cuando nosotros llegamos a la iglesia adventista, se empezó a hablar el pastor que estaba, empezó a hablar de las joyas. Yo llevaba todavía el anillo de matrimonio, mi esposa llevaba sus aretes. Y el pastor predicaba y yo miraba a mi esposa y miraba las joyas que llevábamos. Como a medio sermón, pastor, yo vi que mi esposa se agachó, se quitó los aretes y los guardó. ¿Por qué toco este punto? Porque en la iglesia a veces queremos que la gente se convierta rápido, que deje todas esas cosas que trae del mundo, y no es así. Es un proceso. Amén. Es un proceso por el cual tenemos que pasar y tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos y hermanas. Pastor, dos cosas interesantes. Primero, consagrar para llevar el mensaje a todos los poderosos. Y segundo, el que hace la obra no somos nosotros. Amén. Es Dios. Es Cristo. Amén. Naamán fue alcanzado por el Dios de los milagros. Muchas personas pueden ser alcanzadas y nosotros podemos ser como aquella niña que llevó el mensaje para que este hombre poderoso pueda ser alcanzado. Consagremos nuestras vidas
al cielo y miraremos muchos Naamanes que están con la lepra del pecado viviendo en sus vidas, siendo entregados al reino de los cielos. Pastor, que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Disfrutemos de este día y nos vemos el día de mañana para compartir otro programa más de la Iglesia en Estudio. Que el Señor nos bendiga grandemente.